Creo que María era lo de la Suárez. ficción. Ya le voy a decir. Suárez María fue la única que no entregó, fue la SGA. Entregó las demás actividades. Y las dos Ujú. últimas obtuvo la mitad de la nota porque la hizo de forma digital y debía ser a puño y Eso, letra. ah, ok. Ahora sigo con Nicole Morales. Morales me entregó la primera actividad y la tercera. No me entregó las otras tres actividades. Jesús Aguirre me entregó todas las actividades. Fernando Mogollón me entregó tres actividades, faltó entregar dos actividades, que fue la práctica y el tema 3. Y ya entregó una actividad del segundo corte, que pude revisar hoy. Ahora bien, les explico. Usted va a revisar cómo salí yo con eso de la práctica que no salí bien. ¿Quién? ¿Qué apellido? Carranza, que usted dice que me falta la práctica acá, pero Solo yo la se la práctica, pero entregué. en las demás actividades sacó 20. ¿Sabes? Si sacó toda la nota correspondiente. 2 de 2 Ok, en SGA, 1 de 1 en actividad 1. La práctica no aparece. En el tema 3, 3 de 3 y 3 de 3 en el tema siguiente. bueno, profe, yo mañana yo voy al colegio porque voy a ver tutoría. Yo me puedo llevar la práctica porque yo la hice mano escrita y también creo que la podría hacer la paso a PDF, pero Si la, como ya no tengo chance para entregarse, la puedo llevar mañana y no, si usted vea que sí tiene. la hice. Mire lo que va a hacer. Si la tiene todavía, tómele foto y súbala, que yo todavía puede subirla ¿En en el serio? aula virtual. En ¿Oyó? el primer corte. Sí, todavía puede. Bueno, cuando Profe, termine la el segundo videollamada se corte la para mando. cuándo es? Ok, sí la puede subir todavía. Profe, la práctica del segundo corte para cuándo es? Ya pues, ya yo monté todas las actividades correspondientes. La primera es procesos energéticos de los seres vivos. ¡Ah! Es la práctica número Estoy 2. en clase. La otra actividad es La práctica mecanismo de del la segundo evolución. corte para cuándo es? Puedo entregarle esta semana si ya la tiene lista. De todas maneras va a estar ¿Pero para disponible cuándo hasta el es? 29. Tiene chance de entregarla hasta el 29. Profe, el segundo corte se termina el 29 de este mes. Ajá, en mi materia. Ah, o sea, es nada más en su materia, en el resto no se sabe hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Entonces, las tres actividades, les explico ya cuáles son las tres actividades que me deben entregar a mí con respecto a la materia. La primera es la práctica número 2 que se llama proceso energético de los seres vivos. La otra actividad de este corte, el segundo corte, corresponde al tema 4 que se llama mecanismos de la evolución. Y la siguiente es el tema 5 que se llama la evolución, Darwin y sus teorías. Sí, esas son las tres actividades correspondientes a este corte. Allí está bien identificada cada actividad y dónde deben ustedes subir sus tareas. Es decir, no quiero que me suban o tareas equivocadas o tres tareas en una sola actividad. Cada sección de actividades en cada tarea correspondiente. Como yo me pregunta que cuánto sacó, ya le digo. En la DSGA sacó 1.8. En la del tema 1 sacó 1 de 1. Y en la del tema 3 sacó 2.7 de 3. Y en la práctica, que ya es del segundo corte que ya me entregó, sacó 2.8, que es ya la del segundo corte que ya la entregó.
de 3, 2.8 de 3. Entonces les explico, proceso energético de los seres vivos. En esa práctica sí pueden utilizar el formato destinado para dicha práctica. Es decir, en esa práctica sí pueden hacer la computadora o como mejor le parezca. En la práctica, ¿por qué? Porque yo ahí le coloqué una nota específica que dice, pueden utilizar el formato que aparece en el plan de estudio. Solo en la práctica, en donde yo les pongo así, pueden utilizar ese formato. Las siguientes actividades dice bien de forma específica que deben hacerlas a puño y letra y tomarle foto y cargarla en formato PDF. Además hay una parte donde tienen que hacer como una especie de mapa mixto, infografía, entonces deben estar pendientes, donde haya que hacer algún dibujo o algo así, deben estar pendientes. La primera dice proceso energético de los seres vivos. Cuando hablamos de los procesos energéticos de los seres vivos, ya es el aprovechamiento de la energía por parte de cada ser vivo, de cómo la obtiene del ambiente y de cómo la utiliza, es decir, de cómo la transforma. No, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces tenemos cómo aprovechamos esta energía, la incluimos en nuestro metabolismo y podemos realizar nuestras actividades diarias. De eso se trata la primera práctica, más que todo enfocado a fenómenos naturales, a procesos como la quimiosintesis, la fotosíntesis, fermentación, que son procesos metabólicos y procesos de aprovechamiento de energía. Tenemos también los mecanismos de la evolución. Cuando hablamos de los mecanismos de la evolución, es cómo un individuo se adapta y sobrevive. Esto no es cuestión de 2 días, ni de 3 días, ni de 3 años. Esto es un proceso lento y progresivo que lleva muchas veces millones de años. Esta adaptación consiste en el proceso en el cual un individuo puede sobrevivir a la inclemencia del ambiente, a las necesidades de alimento, y cómo éste puede incluir en su genoma este tipo de adaptación para poder de una u otra forma transmitirlo de generación en generación. Estos mecanismos de evolución fueron primordialmente estudiados y expuestos por Darwin y sus colaboradores en su teoría del origen de las especies. Darwin y Alfred Wallace hacen estudios con respecto a la evolución progresiva y de cómo cada individuo evoluciona de forma distinta. De alguna u otra forma, todos, según Darwin y su teoría, veníamos de un ancestro común. Pero si todos veníamos de un ancestro común, porque todos no nos parecemos, es decir, porque todos no somos iguales. Aquí donde interviene el ambiente en el cual nos desarrollamos. Cada ambiente nos va a dar una serie de características específicas para poder adaptarnos a dicho ambiente. De esto se trata la evolución según Darwin, es decir, él plantea una serie de estudios que pudo realizar en sus viajes en Madagascar y las Galápagos y diferentes sitios donde pudo realizar dichas observaciones. Pudo evidenciar cómo cada individuo tenía una serie de características dependiendo el ambiente en el que se desarrollaba y qué alimento ingería. Como los pinzones en las Islas Galápagos, que tienen un pico característico y tienen un comportamiento característico dependiendo del ambiente en el que se desarrollan y se desenvuelven. Pero todo esto no implica una pérdida, implica una ganancia en el genoma. Y el genoma vendría siendo las características genéticas que tiene este individuo y que la puede transmitir de generación en generación, porque de nada sirve evolucionar si tu genoma no adquiere esta característica. Si evolucionamos y el genoma no adquiere la característica, se pierde dicha evolución
y no puede ser transmitida a la generación. A estas adaptaciones también las llamamos mutaciones, porque a veces cuando hablamos de mutaciones todos creemos que son anomalías genéticas, pero la mayoría de las veces no son anomalías genéticas, sino que son un cambio, puede ser muy pequeño o muy considerable en el genoma, que lo mejora o mejora nuestras características fenotípicas. Cuando hablo del fenotipo, hablo de la morfología del individuo, es decir, de las características externas del individuo, que va directamente relacionada con el genotipo o genoma de un individuo. Ya te digo, mogollón. .8 de 3. Eso es en proceso energético de los seres vivos, en la práctica. ¿Alguna otra pregunta, una duda que tengan? Yo creo que ya. Las otras ¿Por qué además, en una saqué 1.1, en la otra saqué 1,8 de 2 y ya, ¿no? Para visualizar sus notas, deben ingresar Ok. en el perfil de sus padres. En el perfil de sus padres aparecen las notas del representante. Ok. Okay. Profe, una pregunta. La práctica del laboratorio del segundo corte, la primera, ¿verdad? Esa es la única que se puede hacer en formato de computadora, pues. Las demás sí son todas a lápiz. Exactamente. La práctica de Ok. laboratorio pueden usar el formato que aparece allí en el plan de estudio y lo pueden llenar a computadora, lo pueden llenar de forma digital. Pero las demás sí deben realizarla a puño y letra. Ok. Yo le quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que ustedes que la evolución es lenta y progresiva? ¿Y cuáles son los mecanismos que utiliza dicha evolución? ¿Alguien que me responda? Allí le estoy mostrando la práctica. Esta es la práctica, este es el formato que pueden utilizar. Van a completar estas imágenes. Está acá el ciclo de Krebs. Deben completar aquí los elementos que faltan y Ya de eso qué ya se lo trata hice. ese ciclo. Y estas dos interrogantes que están acá. Estos son los mecanismos Eso de lo estoy evolución. haciendo. Lo Ajá. tengo aquí. Eso lo estoy haciendo. Exactamente. Entonces tenemos aquí los mecanismos de evolución. Entre los mecanismos de la evolución están las variaciones, los caracteres hereditarios, la función del gen, el fenotipo, el genotipo, y posteriormente acá yo dejé un concepto que se llama la biotecnología. La biotecnología es la forma actual como se están utilizando, como se está utilizando la genética. Es decir, cómo utilizan esta rama de la biología para ya sea o mejorar o cambiar el genoma de un espécimen o de una especie como tal. Tenemos que hay especies que son mejoradas genéticamente, ya sea para el aprovechamiento comercial de dicha especie. Por ejemplo, las razas de bovinos, de porcinos y de caballar son cambiadas genéticamente para poder aprovecharlas de forma económica. Tenemos que igualmente las razas de vegetales, de legumbres, frutas y hortalizas también son manipuladas genéticamente para mejorar las cosechas o la cantidad, el sabor o el tamaño de dichas vegetales. Esto se llama biotecnología.
En la actualidad la biotecnología algunos dicen que no se está utilizando de la mejor manera porque se sacrifica como que el origen de la especie, su valor nutritivo, por aumentar las cantidades de producción para mejorar económicamente dichas empresas destinadas a producir dichos alimentos. Aquí podemos hablar de los transgénicos. Los transgénicos son los alimentos modificados o animales modificados o vegetales modificados con el fin de o mejorar la producción o de cambiar su genoma en pro del mejoramiento de alguna característica de dicha especie. Por ejemplo, las razas de bovino, de porcino, son modificadas muchas veces genéticamente para la producción o de más carne o de mayor cantidad de lácteos. Esto lo hacen para que las ganancias económicas sean mayores. Cuando hablamos de las variaciones, hablamos de cómo el ambiente interviene para que un individuo pueda cambiar, ya sea de forma ínfima o de forma muy exponencial, es decir, de forma aún mayor. Estas variaciones deben ser incluidas en el genoma. Cuando la variación es incluida en el genoma, puede transmitirse de generación en generación. Tenemos también que las mutaciones se refieren a cualquier cambio de secuencia del ADN. Estas mutaciones pueden deberse a errores en la aplicación del ADN o radiaciones de sustancias químicas del medio ambiente. Más que todo, se deben a errores en la replicación del ADN, las mutaciones, pero no siempre son perjudiciales. La mayoría de las veces las mutaciones inducidas ya sea por el ambiente o por el territorio en el cual se encuentra el individuo, ayudan a modificar el genoma y adaptarnos de la mejor manera. Ahora aquí tenemos el gen, que fue el señor Johansen, lo llamó gen a los factores hereditarios de Mendel, es decir, que Mendel había podido descubrir estos factores hereditarios, no le había dado un nombre como tal, y el señor Johansen los incluyó. El gen es una unidad de información hereditaria, es decir, lo que controla un determinado carácter. Es la mínima partícula encargada de la transmisión de los caracteres hereditarios. Posteriormente, los estudios realizados por el señor Darwin nos muestran las teorías de adaptación, azar y aislamiento. Es decir, mientras más aislado está un individuo o una especie, mayor será su endemismo. Cuando hablamos de endemismo o de especies endémicas, hablamos de especies que pertenecen a un solo territorio y que no se encuentran en otro sitio. Es decir, los pinzones de la isla de Galápagos son muy distintos a otros pinzones que se encuentran en otra parte del mundo. Es decir, se podría decir que forman parte de la misma familia de la especie, pero no son la misma especie, porque las características ambientales le dieron una morfología distinta y hasta un genoma distinto. Esto puede ser, allí interviene lo que es el aislamiento y la adaptación. Cuando hablamos del azar y la necesidad, el azar implica una especie de lotería biológica. Esta lotería biológica tiene una serie de características que podríamos enumerarlas como la alimentación, el lugar y el espacio. Esto interviene con respecto al azar y la necesidad, porque, por ejemplo, hay especies que de repente el lugar donde se encuentran no hay mucha cantidad de alimentos y por consiguiente van a morir, es decir, van a perecer. Pero si una especie tiene necesidades de alimentación, se encuentra en un sitio donde hay grandes cantidades de alimentos, obviamente va a sobrevivir. Aquí interviene mucho el azar y la necesidad. También tenemos que Lamarr habla un poquito de la evolución en los cambios de las especies como respuestas adaptativas a un medio. El medio era leído por el organismo que cambiaba y se transformaba en otra especie.
más adecuada al entorno. También nos habla de la adaptación del hombre, desde los primeros especímenes, los primeros homínidos, es decir, los primeros primates que caminaron de forma erecta. Entonces, vendrían siendo nuestros predecesores. Posteriormente, la evolución nos dice que coincidimos en algún momento en nuestra historia evolutiva con los neandertales, que por su capacidad craneana eran un poco menos favorecidos intelectualmente que nosotros, pero que tenían una capacidad, se podría decir que de fuerza mayor que nosotros. Pero se extinguieron, no pudieron sobrevivir hasta la actualidad. Hablamos de la teoría de Darwin del origen de las especies, que fue un libro publicado en 1859, que explica el mecanismo de la evolución entre todas las formas biológicas. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Me la pueden hacer vía chat, yo la leo y se la respondo. Yo por ahora no tengo ninguna pregunta. Al momento que Darwin saca o hace la publicación de su teoría, hay como que una serie se podría decir, de reclamos hacia él, que hablaba de la evolución y dio un ejemplo de la evolución humana, que como todos sabemos, la evolución humana nos describen desde los primates hasta ahora. ¿Sí? Este tema fue muy controversial para la época, ya que nos comparaba con los primates, los primeros homínidos y posteriormente hasta el Homo sapiens. Entonces, esto, según la ciencia, se ha podido comprobar. Hay registros fósiles que implican cómo ha evolucionado el hombre, cómo se ha comportado dicha evolución desde los primeros homínidos hasta la actualidad. Se podría decir que los primates siguen existiendo dependiendo el territorio en el que se desarrollaron. Entonces, como no tenían necesidades de alimentos, necesidades de agua, necesidades de reproducción, permanecieron idénticos o casi sin ningún cambio desde la antigüedad, desde hace millones de años. Pero los otros primates, los que se desarrollaron en otro ambiente, tuvieron que emigrar, tuvieron que ir evolucionando, ir cambiando y adaptándose al ambiente en el cual iban llegando, al ambiente en el cual se iban desenvolviendo. Esta parte nos habla de cómo el ambiente puede moldear y puede hacer que una especie cambie, se adapte y evolucione. Esto desde el punto de vista adaptativo y evolutivo. Entonces, la adaptación como proceso está relacionado con cambios durante la vida de un organismo. En términos filosóficos, la palabra adaptación se usa para describir el ajuste del fenotipo de un organismo a su ambiente. Es decir, el fenotipo es importante, pero el fenotipo va a ir dictado por el genotipo de un individuo. Es decir, si tú no tienes en tu carga genética el gen de la altura, muy posiblemente tú no vas a ser alto. Muy posiblemente tú no vas a ser alto. ¿Por qué? Porque no tienes el gen de la altura. Aunque ejercites ese gen, no vas a ser alto porque no lo tienes incluido en tu genotipo. Entonces, de esto se trata la adaptación. La adaptación puede ser a veces injusta, pero es así. El azar en la biología se refiere a que las mutaciones genéticas son generadas por el azar.
Las mutaciones se conservan en el acervo genético, siguiendo a aumentar así de supervivencia y reproducción de los genes mutados que confieren a los individuos que los poseen. Normalmente las características de un organismo se deben a la genética y al entorno, pero también las recombinaciones genéticas son obras del azar. Se dice que, bueno, muchas veces mutamos de forma a modo de lotería, a modo de azar, pero muchas veces o son inducidas o por el ambiente o por las necesidades de dicho individuo. Es decir, las necesidades que tú poseas van a ir induciendo dicha mutación, es decir, van a ir de una u otra forma provocando que tu genoma mute. Si muta tu genoma, esto se va a ir incluyendo en dicho capacidad genética o dicha, o sea, más que capacidad genética, en tu genotipo, y este genotipo lo puedes transmitir a tu descendencia. Y obviamente de generación en generación. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, jóvenes. Voy a revisar las preguntas para ver Profe. las preguntas de la actividad para ver si Ajá. tengo alguna duda. Escucho las una preguntas. pregunta. Ajá. Si uno, esa no es nada que ver con el tema que acabo de explicar, pero si uno termina todas las actividades que ya uno hizo, ya uno las puede subir de uno o tiene que esperar a que llegue la semana que toque enviarlas. Si ya las terminó, lo mejor que puede hacer es subirlas ya, si ya las tiene todas listas. Ok. Sí, eso sí, lo que les pido es que se cercioren bien de la actividad que están subiendo para que la suban en donde toca la actividad. Por ejemplo, si es la de procesos energéticos de los seres vivos, por favor que la suban en procesos energéticos de los seres vivos. Y así sucesivamente. Vean bien el nombre de la actividad para que la suban en donde corresponde. Para que no haya ese error. A veces estaba corrigiendo una actividad y resulta que no era la actividad correspondiente, sino era la primera actividad. Entonces, me confundía todo. Entonces, de eso se trata, para que no ocurran ese tipo de confusiones, cada actividad en el renglón de actividad que le corresponde. Entonces, espero que se hayan aclarado las dudas y cualquier cosa pueden escribirme vía correo electrónico. Si tienen alguna otra duda, me escriben vía correo electrónico y yo les respondo por la misma vía. Si tienen alguna otra duda, por favor, pueden hacerlo ahora. Si no, bueno, pues para terminar la conexión y esperar un nuevo encuentro. Bueno, yo estaba revisando las actividades. La que está haciendo ahorita es la de y no tuve ninguna duda. Y yo creo que ya para esta actividad ya no tengo ninguna duda. Tengo que ver que si para el tema de Darwin, para ver si llegaría a tener. Si llegaría a tener, yo le escribiría a usted por Gmail. Si Por mi correo. y conexión cuando yo haga ese tema. Ok, no vayan a esperar una nueva conexión para aclarar dudas. Me escriben por el Gmail y yo les respondo. ¿Tienen alguna duda? A medida que vayan leyendo, a medida que vayan revisando los temas, ustedes me escriben que yo vía correo electrónico les respondo. Entonces, Profe, deme Gmail, por favor, porque yo me acuerdo que usted me lo dijo hace tiempo, pero perdí esa clase. ya se los voy a escribir allí en el chat. Okay. ¿Han entendido todo allí? Entonces, a ver si están claros para continuar.
Ok, allí está el correo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la hacen vía correo electrónico que yo le respondo. Entonces ya será hasta un nuevo encuentro, jóvenes. Chao. Que tengan una linda tarde y manos a la obra a realizar las tareas. Mientras más pronto la hagan, mejor. Entonces, bueno, ya mañana en la mañana van a tener montado para que puedan poner su plan. Si veo que lo puedo hacer ahorita, después que sirve con ustedes, pues la dejo ya lista para que puedan. Ok, vamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad trata de frecuencia. Chao, profe. Chao. Se cuidan, jóvenes. Hasta un nuevo encuentro. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, muchachos, tenemos que estar pendientes de... Ya va, voy a anotar a Wilmer. Tenemos que estar pendientes de que podemos trabajar con adverbios de frecuencia o con palabras de frecuencia definida. Ok, son